buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eice Chacón Cordero les saluda. De inmediato repasamos los datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Salud sobre el COVID-19. Como observamos en pantalla, la cantidad de nuevos casos que se registraron ayer domingo son 86, un total de confirmados de 2.213. Los cantones con casos positivos son 77 y hay un total de personas recuperadas de 1.032 en 72 cantones. En la siguiente gráfica observamos la cantidad de personas hospitalizadas, que hasta ayer eran 26, 22 de ellas en salón, 4 en unidades de cuidados intensivos. Se han descartado un total de 24.971 personas y se han practicado 35.369 pruebas. En otras informaciones dadas a conocer por el ministro de Salud, Daniel Salas, más personas de los asistentes a un baby shower en Pavas manifestaron síntomas relacionados al COVID-19. El ministro de Salud, Daniel Salas, informó que los contagios positivos por COVID-19 relacionados a un baby shower realizado en Pavas la semana anterior ya sumó 4 personas más, pues pasaron de 11 a 15 positivos. Adicional a estas 15 personas, 8 asistentes más ya reportaron síntomas relacionados al virus. Tenemos varios que han estado llamando, que están con síntomas, que participaron, por lo menos son 8 sospechosos, además de los 15 positivos que están siendo en este momento ya abordados para ver justamente si son positivos, pues ya con síntomas hay una alta probabilidad de que den positivos. Salas insistió en la responsabilidad que tienen todas las familias para no romper burbujas sociales, pues ejemplos como el de Pavas y Alajuelita ya demostraron el riesgo de reunirse pese a que se trate de familiares y personas queridas. Entonces yo sigo aquí llamando a que por favor los que participan en esas actividades, eventualmente si encontramos que se han hecho, digan quiénes han estado en contacto cercano, porque esto es la clave de la labor que hacemos y por lo cual también hemos evitado que exista transmisión comunitaria. La trazabilidad, rastrear todos los casos que sean contactos cercanos en cualquier tipo de nexo que tengamos, se hace elemental para que no llegar a una transmisión comunitaria amplificada. El sábado, la joven a la que le realizaron el baby shower informó en sus redes sociales que fue ella quien contagió a su familia, pues asegura que adquirió el virus en el Hospital San Juan de Dios, donde asiste 2 veces por semana para control médico. Según ella, su actividad se trató de un autoté, es decir, que visitó casas de familiares y conocidos para recoger regalos. Asegura también que recibió muchos insultos mediante sus redes sociales. El país volverá hoy a operar bajo la fase 2, esto luego de que el Ministerio de Salud suspendiera la fase 3 prevista para el fin de semana. A partir de este lunes 22 de junio, el país regresa a la fase 2 para su funcionamiento. Esto quiere decir que los lugares que se mantienen en alerta amarilla pueden continuar como lo venían haciendo hasta la semana pasada. Pero los que están en alerta a naranja deben cumplir con la restricción vehicular diferenciada y regulación más estricta en los establecimientos. Para hacer un repaso, los sectores en alerta amarilla funcionan de la siguiente manera. Continúa la prohibición de circulación por número de placa. Los lunes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2. Los martes, los que terminen en 3 y 4. Los miércoles, las placas terminadas en 5 y 6. Los jueves, las placas terminadas en 7 y 8 y los viernes las placas terminadas en 9 y 0. Además, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, solo pueden circular las excepciones a la restricción sanitaria. Para el fin de semana, en los lugares con alerta amarilla, continúa la vigencia de placas pares e impares, es decir, los sábados circulan los vehículos cuyas placas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, y los domingos las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Además, después de las 7 de la noche solo pueden circular la lista de excepciones. Los cantones en alerta naranja son Guatuso, Duacarí, La Cruz, Los Chiles, Pocosí, Río Cuarto, La Fortuna, además Venecia, Aguasarcas, Cutris, Pital y San Carlos. A esta lista se suman las llanuras del Gaspar y Curuña, Pacuarito y Reventazón, Upala, Peñas Blancas, Paquera, Alajuelita y Desamparados. En estos sectores, la restricción será de 5 de la mañana a 5 de la tarde, funcionando con el mismo sistema de terminación de placas, es decir, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6,
jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábados 0, 2, 4, 6 y 8 y domingos 1, 3, 5, 7 y 9. Las rutas que tienen excepción son la Interamericana Norte, la ruta entre Cañas y Upala, la ruta que va entre Cañas y Tilarán y La Fortuna, así como la ruta entre San Ramón y La Fortuna y la ruta entre Avangares y Nicoya. También tiene excepción la ruta 32 Braulio Carrillo. En el caso del transporte público no se permitirán autobuses con personas de pie. Los taxis funcionan de manera regular y se utiliza el transporte especial de trabajadores y turismo según la regulación del Consejo de Transporte Público. En el tema de los establecimientos, los que se encuentren en la zona de alerta amarilla podrán funcionar entre semana al 50% y respetando el máximo de personas y horarios establecidos de previo por el Ministerio de Salud. Para los fines de semana pueden funcionar restaurantes, salones de belleza, ferreterías, bancos, reparación de vehículos, cerrajerías, ferias del agricultor, mercados, supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores y todos los que brinden este tipo de servicio para alimentación. En los cantones y distritos en alerta naranja, solamente podrán funcionar entre semana los servicios de atenciones básicas y los fines de semana únicamente podrán funcionar los sábados y domingos de 5 de la mañana a 5 de la tarde los establecimientos habilitados por excepción, es decir, supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores, panaderías, carnicerías y otros afines. El Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas reorganizó las salas de operaciones y las autoridades aseguran la continuidad de sus servicios. El director de este centro médico dijo que la atención de cirugías y de pacientes obstetras con prioridad se continuarán brindando con los soportes de los centros hospitalarios de la anexión, así como de otros centros médicos de la región. La medida fue necesaria luego de que a 48 funcionarios se les enviara a cuarentena preventiva al ser contactos de una funcionaria que labora en la sala de operaciones y cuyo resultado positivo por COVID se conoció el martes de la semana pasada. La fuente de contagio de la funcionaria fue un familiar y las autoridades descartaron que haya sido dentro del centro médico. Además del Monseñor Sanabria, se detectaron casos de funcionarios en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y en el Hospital San Rafael de Alajuela. Realizamos una reorganización de los servicios. Esto se dio porque en las salas de operaciones se detectó dos funcionarios que dieron positivo por COVID. Entonces lo que hicimos fue organizar las salas de operaciones con apoyo de toda la red de servicios de salud. Nos está colaborando el Hospital de la Anexión, el Hospital de San Ramón, el Hospital México, el San Juan de Dios, el Hospital de Liberia y el CAIS de Puriscal. Estas coordinaciones han permitido el reforzamiento de los servicios de anestesia y de enfermería especializada en el área de cirugía y en caso de requerirse se estaría utilizando el apoyo del quirófano de otros centros médicos. Según la Cámara Costarricense de la Construcción, las medidas adoptadas con la pandemia provocó la pérdida de más de 23,000 empleos en los últimos 3 meses. Este sector hace un llamado al gobierno para que adopte medidas que puedan salvarlo. Según datos de la Cámara de Construcción, el año pasado este sector vivió el peor comportamiento de todas las actividades económicas del país, reflejando una caída de 10.7% en el Producto Interno Bruto de la construcción. Además, el Banco Central proyectó que durante este año la industria de la construcción decrecerá un 8.7% adicional. El IMAE Construcción también reveló que esta actividad lleva 17 meses consecutivos con variaciones negativas. Precisamente en abril de este año la construcción decreció 11.4%. Antes de la pandemia el sector estaba en crisis. El índice mensual de actividad económica lleva, según datos del mes de abril, 17 meses con variaciones negativas, teniendo una variación negativa del 11.4% en el mes de abril. A eso le podemos sumar que en el año 2019 el sector decreció un 10.7% de Producto Interno Bruto. Y esta situación se vino a agravar con el tema de COVID, donde se paralizaron gran cantidad de proyectos que estaban por iniciar este año. El presidente de la Cámara de Construcción, Esteban Acón, dijo que como parte del auxilio que han pedido al gobierno, le presentaron varias propuestas de acciones urgentes en torno a la ampliación de la gradualidad en el IVA, mejora regulatoria y simplificación de trámites. También plantearon alternativas para la reducción de costos y acceso al crédito, pero el sector sigue esperando respuestas concretas.
Actualmente muchos de los proyectos que se encuentran en construcción no tienen otros proyectos que los sustituyan, lo que significa que terminando estos proyectos todo el personal quedaría inmediatamente desempleado. Esto agrava la situación en las constructoras tanto por despidos como por reducción de jornada. A lo largo de estos meses hemos presentado acciones concretas para que el gobierno las implemente de manera que puedan alivianar la carga del sector, que puedan incentivar nuevos proyectos que están maduros, que ya tienen planos listos y que lo único que necesitan es un empujón por parte de las autoridades del gobierno. Según datos del INEC, entre el segundo trimestre del año 2018 y el primer trimestre de este 2020, la cantidad de ocupados en el sector de la construcción se redujo en 28.292 personas. Según Acueductos y Alcantarillados, solo el 6% de los recibos emitidos en el mes de mayo presentaron inconsistencias en el cobro de la tarifa por el servicio de agua potable. La institución anunció que a partir de este lunes empezará a aplicar las notas de crédito a los usuarios afectados. Hace algunas semanas muchos usuarios se quejaron de un importante aumento en las tarifas que pagan por los servicios como agua y electricidad. En el caso de la IA, la institución reconoció que puso al cobro el recibo de mayo haciendo un cálculo con las diferencias del estimado histórico de cada usuario entre marzo y abril, y esto provocó el incremento de los montos para algunos recibos. Según la institución, debido al COVID-19, en marzo dejaron de revisar de forma individual los medidores, y como la tarifa autorizada por la ARECEP es escalonada, es decir, a mayor consumo, mayor precio, eso afectó. Y además en los cálculos donde el consumo excedía los 30 metros cúbicos, se aplicó el pago del impuesto al valor agregado. Manuel Salas, gerente general de la IA, informó que ya presentaron una propuesta a la ARECEP para reintegrar los montos a favor de los usuarios afectados. Realizamos una propuesta a la autoridad reguladora para el cálculo y devolución justa. Además, abrimos una investigación para que este problema no vuelva a ocurrir. Estimadas familias, estén seguras que no se cobrará una gota de agua más que su consumo real y que el precio será el correcto según la ley. En el AIA esperan obtener el visto bueno de la ARECEP en los primeros días de la semana para proceder con los ajustes y procedimientos para el reintegro de dineros, así como la forma en la que se aplicaría a los consumos de marzo y abril. También para corregir el cobro del IVA para quienes lo pagaron sin corresponderle. El gerente de la institución, Manuel Salas, dijo que el error de cálculo afectó solamente a un pequeño porcentaje del total de sus abonados. Debemos aclarar a todos nuestros usuarios que el problema con las facturas alcanza el 6% de la facturación total, debido principalmente al cambio en el patrón de consumo por encima de los promedios que generó el error de facturación. Por tanto, no es cierto que la institución ocultara información. Este error en el 6% de las facturas está siendo corregido y para seguridad de todos nuestros usuarios, el sistema de cómputo estará haciendo una revisión total de las facturas emitidas en el mes de mayo, por lo que no es necesario que vaya a nuestras agencias. Si usted fue uno de los afectados, tome en cuenta que primero aplicarán el reintegro a los abonados del área metropolitana y luego al resto del país. El sistema informático de la institución determinará los casos, por lo cual no es necesario presentar reclamos. Si tiene dudas sobre su recibo y consumo, puede consultar mediante el correo electrónico línea 800@aia.go.cr y el teléfono 800 reporte, es decir, 873 76 783. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Hola, queremos contarles que tenemos el mejor regalo para papá. Para papá. Y es un show de la media docena. Exclusivo desde su computadora y en la comodidad de su casa. Que las tarjetas del BCR le regalarán a 10 papás. Participe al pagar con sus tarjetas del BCR y sea uno de los 10 ganadores de este show exclusivo para que papá converse y ría con la media docena sin salir de casa. Somos el Banco de Costa Rica. Con mi papá jugaría el 96, porque fue ese año en que me enseñó a cruzar el pasamanos. Con mi tata, el 05. Y ahí son las veces que me llevan yesar.
Con mi papá hubiera jugado el 64 porque era el número que él jugaba todos los domingos. El sorteo extraordinario del Día del Padre trae un premio mayor de 350 millones por emisión y se juega el lunes 22 de junio. Busque a su vendedor de toda la vida. No se pierda este sorteo por 13 Costa Rica Televisión. La tramoya es una de las partes vitales de un teatro. Todo el trabajo se hace de tres formas, ya sea manual, a pura fuerza, contrapesado o contrapesado y fuerza. Ahí se integran luz, escenografía y sonido. Cada espectáculo, cada obra de teatro, cada ópera se requiere su propia escenografía. El corazón de los efectos. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. La Cámara de Hoteles y Turismo le piden al gobierno abrir las fronteras aéreas a partir del próximo 1 de julio. En marzo anterior, los hoteleros reportaron la cancelación de hospedaje equivalente a 8.000 noches reservadas para los meses de abril, mayo y junio. Esto tras la suspensión de vuelos a causa del COVID-19. El cierre de las fronteras aéreas del país representó una caída de un 61.5% en el ingreso de turistas por las distintas terminales aéreas del país. Y es que el turismo internacional representa un 80% en los ingresos totales al país por esta actividad económica. Según estimaciones de la firma Consejeros Económicos y Financieros, a Costa Rica le tomará 2 años recuperar el nivel de visitación del 2019. Y para este 2020, viéndolo de forma positiva con la reapertura de las fronteras aéreas, podría ingresar un 40% de lo que se perdió desde marzo pasado. Por esta razón, Canatur y la Cámara de Hoteles le piden al gobierno no extender más allá del 1 de julio la apertura del tráfico aéreo. La llegada de turistas internacionales permitirá reactivar al sector. Después de más de 3 meses de cierre total, las empresas, que en su mayoría el 90% son pymes, no soportan más este cierre de fronteras aéreas. Requerimos empezar a operar para poder mantener nuestros negocios y sobre todo a nuestro personal. La apertura de fronteras es indispensable y es una de los principales acciones que debemos tomar en relación a la reactivación económica. Y hay que entender un poco cómo funciona el entorno. O sea, en turismo nosotros no es que decimos vamos a abrir fronteras mañana y va a venir un montón de gente. Eso no va a suceder. No vamos a tener la demanda que teníamos en julio del año pasado. Aquí van a empezar a venir aviones poco a poco. ¿Qué sucede si nosotros no abrimos ahora 1 de julio como se anunció? Lo que estamos es enviando un mensaje una vez más a las líneas aéreas, a las agencias, a los mayoristas, de que una vez más estamos pateando la bola. ¿Cuál es el riesgo más grande? Número 1, todas las líneas aéreas, el mercado limitado que existe hoy en día, ya lo están enviando a otros mercados destinos donde ya abrieron las fronteras. Número 2, si nosotros no abrimos fronteras ahora, las líneas aéreas demoran más o menos un mes o un poquito más en volver a coordinar. Pese a que la incertidumbre mundial es grande debido a los devastadores efectos del COVID-19, la Organización Mundial de Turismo prevé que las llegadas de los turistas internacionales a los destinos disminuyan entre un 20 y un 30% el próximo año. Los diputados darán segundo debate mañana martes al proyecto de ley que traslada los feriados para el fin de semana. El objetivo de esta iniciativa es reactivar el sector turismo del país golpeado por la pandemia. Según estimaciones de Canatur, para este 2020 se dejarán de percibir 2.000 millones de dólares por la suspensión de actividades turísticas. La Cámara Nacional de Turismo proyectó en marzo anterior que las pérdidas económicas del sector a causa de las medidas sanitarias por el COVID-19 representarían una caída del 50% en los ingresos provenientes del turismo. Esto quiere decir que para este 2020 solo se generarían 2.000 millones de dólares de los 4.000 millones de dólares que se registraron en el 2019. El turismo es una de las principales actividades económicas del país y por eso los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley impulsado por el diputado Roberto Thompson para trasladar los feriados al fin de semana y así reactivar la economía nacional. Este es un proyecto que tiene el propósito de promover
Durante la etapa de recuperación que esperamos se dé a muy corto plazo y una vez cumplidas todas las medidas sanitarias correspondientes y levantadas las restricciones, promover la visitación nacional, incentivar el turismo nacional y apoyar a todos los miles de personas que dependen directa o indirectamente de este importante sector que se ha visto tan afectado durante esta crisis. Esperamos que sea un aporte más en ese esfuerzo de salir juntos adelante. Con esta iniciativa, que recibirá segundo debate la próxima semana, los feriados quedarán de la siguiente manera. El sábado 25 de julio, celebración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, se trasladará para el lunes 27 de julio. El domingo 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles, se trasladará para el lunes 3 de agosto. El sábado 15 de agosto, Día de la Madre, se trasladaría para el lunes 17 de agosto. El Día de la Independencia se adelantará del martes 15 de septiembre al lunes 14 de septiembre. El martes 1 de diciembre, que será la primera vez que se celebra como feriado la abolición del ejército, se adelantará para el lunes 30 de noviembre. Para el 2021, los feriados quedarán de la siguiente manera. El feriado por la Batalla de Rivas pasará del domingo 11 de abril al lunes 12 de abril. El Día del Trabajador pasará del sábado 1 de mayo al lunes 3 de mayo. La anexión de Nicoya pasará del domingo 25 de julio al lunes 26 de julio. El Día de la Madre del próximo año pasará del domingo 15 de agosto al lunes 16 de agosto. Las fiestas patrias del 2021 se adelantarán del miércoles 15 de septiembre al lunes 13 de septiembre. El Día de la Abolición del Ejército del próximo año se adelantará del miércoles 1 de diciembre al lunes 29 de noviembre. La aprobación de esta iniciativa de ley generó esperanza en la Cámara de Turismo y el Instituto Costarricense de Turismo, quienes hacen un llamado a los costarricenses para que apoyen a las empresas turísticas nacionales, quienes están comprometidas a cumplir con toda la normativa sanitaria establecida por el Ministerio de Salud. Esto va a ayudar a que el costarricense invierta más y esté más noches en nuestro bello país. Por otra parte, hacemos un llamado vehemente al gobierno en dos factores. El primero de ellos, la extensión de los horarios en las playas, ya que nuestras zonas costeras necesitan oxígeno pronto. Y número dos, la apertura definitiva de los aeropuertos con una fecha establecida, ya que nuestro sector turismo está agonizando. Si nosotros no tenemos una fecha fija para empezar la planificación con nuestros mayoristas internacionales, podemos matar a nuestro sector. La decisión de trasladar días feriados para que estos sean disfrutados los lunes es sin lugar a dudas una decisión en la ruta correcta en este camino de reactivación del sector turístico. Felicitamos y agradecemos a los señores y a las señoras diputadas por esta gran decisión. Sin lugar a dudas, las empresas turísticas tendrán la oportunidad de poner a disposición de los interesados paquetes con una mayor cantidad de días, tener paquetes más completos y además le permite al costarricense poder disfrutar de las vacaciones sin tener la premura de tener que regresarse el día siguiente después de haber salido de su casa. Según estimaciones de la firma Consejeros Económicos y Financieros, para el cierre de este año habrá una pérdida de más de 100.000 empleos en el sector turismo. En el 2019 esta actividad económica generó 211.000 puestos de trabajo. Los diputados de la Comisión de Hacendarios tienen dudas en cuanto al proyecto Pagar, que utilizaría el superávit de las instituciones públicas para pagar deuda. Los diputados de la Comisión de Hacendarios pedirán el criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para que se haga una valoración del proyecto Pagar con nuevos datos y no con los que se presentaron en febrero previo a la pandemia. Esta iniciativa busca recoger 226.000 millones de colones de los superávit de instituciones públicas para pagar deuda. Cuando inició el proyecto en febrero se fue presentado por el anterior ministro de Hacienda como una medida para atender la deuda del país, 226.000 millones de colones que estaban en superávit de diferentes instituciones y la intención era utilizarlos para atender la deuda. Hoy, por la situación de la emergencia, lo que se quiere es que esos recursos más bien se utilicen en atención de la emergencia, pero ahí tenemos dos problemas: uno, porque el proyecto no fue concebido de esa manera; dos, también un tema de que las instituciones más bien se están aferrando a los recursos en el entendido de que necesitan
utilizarlos para fortalecer las instituciones, y al final quien queda en el medio es el Estado con su deuda y la gente que no le llega la ayuda. Me parece que esto es un tema de visiones, de ruta, y es lo que le demandamos al Poder Ejecutivo para poder avanzar. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado a la hora de tomar las decisiones, pero es posible que analicemos el espíritu general del proyecto con buenos ojos, porque hay superávits en instituciones que definitivamente pueden ser utilizados para el pago de la deuda pública. Sin embargo, ese superávit o esos recursos nunca pueden estar comprometidos. Lógicamente, en el momento en que se tomen en cuenta estos dineros, tenemos que tener la garantía de que no estén comprometidos. Poder destinar estos recursos al pago de deuda, no a canje, sino a pago de deuda. Y esto podría representar un 1% del total de la deuda del país, lo cual puede sonar poco, pero cuando dimensionamos el tamaño de la deuda, que estamos hablando de cerca de 300.000 millones de colones, de lo que aporta este proyecto, y dimensionamos la magnitud de la deuda, esto es un paso muy sensible, como lo dijo ayer la Contraloría, que es un esfuerzo que suma y que en este momento todo cuenta. Ahora, se ha planteado la duda de si podría destinarse una parte del proyecto al bono proteger, y esto es algo pues que está iniciando en la discusión, y habrá que ver con las conversaciones que están por venir si eso es una posibilidad. El proyecto Pagar ingresó a la corriente legislativa el pasado mes de febrero y permanece en análisis la Comisión de Hacendarios, que envió el texto a consulta con varias instituciones públicas. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al sapo borracho. Tiene un sonido muy particular y la posibilidad de aumentar su tamaño tomando aire. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este particular sonido y ritual corresponde al sapo borracho. A este anfibio se le ha descrito como una masa gelatinosa amorfa. Las hembras son más grandes que los machos, la cabeza tiene forma de cono y su cuello no se diferencia del resto de su cuerpo. El cuerpo del sapo borracho es muy flexible y bastante suelto, lo puede inflar aumentando su tamaño. Su piel es bastante granulada, pero se seca cuando está enterrado. Este sapo segrega una sustancia blanca y pegajosa cuando se siente amenazado, misma que le provoca alergia a los humanos. El sapo borracho también camina torpemente, pero puede saltar de 15 centímetros o más de altura. En la estación lluviosa pueden cavar muy profundo y pueden pasar todo el día debajo de la tierra. Salen en la noche para alimentarse de insectos y hormigas. Esta especie habita tierras bajas del Pacífico desde Michoacán, México, hasta el noreste de Costa Rica y en las costas del Golfo de México y del Caribe del sur de Texas hasta el norte de Nicaragua. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. En las informaciones internacionales, Brasil es uno de los países más golpeados por el COVID-19. En esta nación se registran más de 50.000 fallecidos y según los expertos, el virus se expande hacia las ciudades menores. Brasil supera las 50.000 muertes por coronavirus. Es el cálculo que hace el consorcio de periodistas de varios medios de referencia ante la falta de información oficial por el hermetismo del gobierno de Jair Bolsonaro respecto a la pandemia. El balance del Ministerio de Salud afirma que ha habido unos 1.000 muertos diarios durante los últimos 5 días tras haber superado el 1.000.000 de contagios, aunque muchos expertos y críticos del Ejecutivo aseguran que estas cifras son muy inferiores a las reales. Varias regiones han tenido que volver a endurecer las medidas restrictivas para frenar la pandemia tras haberse iniciado la reapertura en muchas ciudades a principios de junio. La curva de contagios en Brasil indica que la COVID-19 se está expandiendo desde las capitales hacia el interior del país, amenazando los sistemas hospitalarios de pequeñas ciudades con menores recursos.
El sábado los profesionales del sector sanitario se manifestaron frente a la sede del Gobierno de Río de Janeiro para denunciar la falta de pago de salarios en medio de la pandemia. El gobierno cubano anunció la semana pasada 3 fases de desconfinamiento. La primera es la reapertura local del comercio, la segunda será el próximo 1 de julio con la apertura al turismo internacional y se espera que el país vuelva a la nueva normalidad en agosto. Cuba inicia la desescalada todavía cerrada a los visitantes extranjeros. Siguen las restricciones en La Habana y Matanzas, donde contrariamente al resto del país siguen apareciendo casos. Desde este jueves han reabierto tiendas, bares, restaurantes y barberías en ciudades como San José de las Lajas, al este de la capital, donde vuelven a circular taxis y ómnibuses. Otros han retomado sus rutinas como las tardes de dominó. Reynolds soñaba con este momento, hacía 100 días que no veía a sus amigos. Soñábamos no solo por regresar al dominó, soñábamos porque hubiera salud para todo el mundo. El gobierno cubano anunció la semana pasada 3 fases de desconfinamiento. La segunda, el 1 de julio, abrirá las puertas al turismo internacional, de vital importancia para la economía cubana. La tercera, con apertura total del país, podría llegar en agosto y muchos nos sueñan con otra cosa. Tan así, a los abrazos a los amigos, el reencuentro de los familiares, eso es lo que más extraña. Este sábado se registraron 4 nuevos positivos de COVID-19 en Cuba, la cifra más baja desde finales de marzo. El número total de casos confirmados es de algo más de 2.300. La cifra de fallecidos se mantiene en 85 en un país de 11,2 millones de habitantes. Perú es otro de los países latinoamericanos muy golpeados por el COVID-19. Incluso ya superó a España en cuanto a cantidad de contagios. ¿Cuánto dolor cabe en los cementerios peruanos? El trasiego constante de ataúdes revela con crudeza que la pandemia no se apaga. Perú ha superado en número de contagios totales a España y sigue registrando miles de nuevas infecciones diarias. Los hospitales no dan abasto y falta oxígeno para todos los enfermos. Maribel Montaño perdió a su padre y la duda la corroe. Sé que él podría haber vencido esta enfermedad, pero lamentablemente, como dice, no sabemos qué pasa dentro. No sabemos qué pasa en esas carpas, si verdaderamente están dando el oxígeno a todos los pacientes, si hay enfermeras o médicos para todos los pacientes que están ahí. Oficialmente la COVID-19 ha cegado alrededor de 7.700 vidas en Perú, que este lunes reanudará buena parte de su actividad económica y comercial, a pesar de haber extendido hasta el 30 de junio un confinamiento que comenzó a mediados de marzo. Y tras el confinamiento, España abrió sus fronteras para los países vecinos de Europa. España reabrió sus fronteras con sus vecinos europeos a partir de la medianoche del domingo. Horas antes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordó a la población que sigue siendo vulnerable ante el nuevo coronavirus y llamó a seguir a rajatabla las medidas de higiene y de protección. La Organización Mundial de la Salud considera que la pandemia está en fase de expansión y ayer mismo se reportaron 180.000 nuevos contagios en el mundo. Para que se hagan una idea, 18 veces más que en el día en el que declaramos en nuestro país el estado de alarma. La advertencia, en consecuencia, es clara. El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola. Coincidiendo con el levantamiento del estado de alarma y para tratar de salvar su temporada turística, el país abrió sus fronteras a los demás estados miembros de la Unión Europea, con la excepción del vecino Portugal, que prefiere esperar al 1 de julio. A partir del mes próximo empezará también a reabrir sus fronteras con otros países. España ha sido una de las naciones más golpeadas del mundo por la pandemia, con más de 28.000 muertos y una situación en meses pasados que el mandatario calificó de pesadilla. Las muertes en Latinoamérica a causa del COVID-19 ya superan los 2 millones. Brasil, que fue el primer país en esa región en tener casos positivos, registra casi 50.000 muertes. La propagación del nuevo coronavirus sigue imparable por América Latina. Brasil, segundo país más afectado del mundo por la pandemia, registró el sábado más de 1 millar de fallecidos en las últimas 24 horas, rozando los 50.000 en total. El gigante sudamericano había superado un día antes el umbral del 1.000.000 de contagios reportados, algo que solo había sucedido en Estados Unidos. México continúa también con una cifra vertiginosa de contagios confirmados cada día, totalizando más de 170.000.
Es el segundo país más castigado por el virus en la región, con más de 20.000 decesos. El avance de la pandemia hizo que en Ciudad de México, donde estaba previsto el lunes que se reabrieran mercados, restaurantes y otros negocios, las autoridades mantuvieran una semana más su cierre. Mientras tanto, Perú llegó a los 250.000 infectados y pasó a ser el sexto país con más contagios en el mundo. El número de muertes confirmadas por la enfermedad superó las 7.800, con 2 centenares de fallecidos en la última jornada. Otro de los focos en el continente es Chile, que informó el sábado que la pandemia ha matado a más de 7.000 personas en el país después de añadir unos 3.000 fallecimientos probablemente asociados a la enfermedad. Esto implica un aumento del 75% de los decesos reportados hasta la fecha. Reino Unido contabiliza 43.000 fallecimientos por el COVID-19 y para esta semana levantarán más medidas para reactivar la economía en medio del temor por un futuro brote de este virus mortal. El Reino Unido levantará más restricciones para reactivar su economía. Es lo que ha dicho el ministro de Economía, Rishi Sunak, bajo presión del sector de la hostelería para eliminar la distancia interpersonal de 2 metros en pubs y restaurantes. En una visita de fin de semana, su electorado en Yorkshire insinuó que modificará la normativa. El gobierno de Boris Johnson contabiliza oficialmente casi 43.000 muertos por coronavirus. España ha puesto fin este sábado al estado de alarma y se abre al turismo. El presidente español ha hecho un llamamiento a la prudencia para evitar rebrotes del virus. La advertencia en consecuencia es clara. El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola. Y tenemos entre todos que evitarlo a toda costa. Alemania reinstaura cuarentenas tras sufrir un brote 6 veces mayor que el de Pekín. El brote de coronavirus en el matadero de Tony supera los 1.000 contagios. El ejército vigila el perímetro alrededor de la planta cárnica, cuyos 1.029 empleados han dado positivo en COVID-19. Todavía tenemos la oportunidad de evitar un confinamiento de toda la región. No tenemos un registro significativo de casos de infección por coronavirus en la población en general. El Papa Francisco, en su primera audiencia personal, agradeció la labor del personal médico durante esta pandemia. Calificó de ángeles para los enfermos a los representantes de los trabajadores sanitarios de Lombardía, la región más afectada de Italia por el coronavirus. En Italia han muerto por el coronavirus más de 34.000 personas, de los que 169 eran médicos. Protestas por falta de medios en los hospitales en París. El grupo ATTAC organizó una protesta frente al Ministerio de Sanidad. Un cartel con la inscripción «Las cuentas de la vergüenza» presidió el rociado de pintura. El presidente ruso, Vladimir Putin, hace frente a protestas crecientes de profesionales sanitarios por falta de material de protección y de medidas de distanciamiento en los hospitales. En Estados Unidos, Donald Trump despidió al fiscal de Nueva York que investigaba a sus aliados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cesó al fiscal federal de Manhattan, quien investiga a personas cercanas al mandatario y se negaba a renunciar. Así lo anunció el sábado el secretario de Justicia estadounidense William Barr en una carta enviada al funcionario despedido Geoffrey Berman, a quien acusó de haber optado por el espectáculo público por sobre el servicio público. Desde que fue designado en 2018, Berman supervisó el proceso contra el exabogado de Trump, Michael Cohen. También investigó los esfuerzos del exalcalde y ahora asesor presidencial Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos del mandatario y a 2 asociados de Giuliani acusados de violar la ley de financiamiento de campaña y de ayudar a ensuciar al presidenciable demócrata Joe Biden en el escándalo de Ucrania que derivó en el juicio político del presidente. Barr había anunciado el viernes la renuncia de Berman e indicó que Trump nominaría en su lugar al jefe de la Comisión de Valores, Jay Clayton, un abogado corporativo sin experiencia en procesamientos. Pero el fiscal, que fue donante de la campaña presidencial del republicano, dijo haberse enterado de su aparente salida en el comunicado y dijo que no renunciaría hasta que el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Por favor, grite o haga algún sonido. Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en costa ecuatoriana,
varias personas reflexionan su sentido de vida a través del arte y la creación. Todos los días el faro soporta las olas que van y vienen, lo golpean y él está de pie. Soportó el terremoto de pie y no se cayó. Para nosotros un símbolo de resistencia y de fortaleza. 10 historias en abril, un documental impactante. El domingo 28 de junio a las 10 de la mañana. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Pororo, ¿estás seguro de hacer esto? No te preocupes, esta vez sí va a volar. Ahora se estrellaron contra una montaña. En la granja de mi tío, había un pollo. Pororo el pingüino, de lunes a viernes a las 10:20 de la mañana. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eice Chacón Cordero les saluda. De inmediato repasamos los datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Salud sobre el COVID-19. Como observamos en pantalla, la cantidad de nuevos casos que se registraron ayer domingo son 86, un total de confirmados de 2.213. Los cantones con casos positivos son 77 y hay un total de personas recuperadas de 1.032 en 72 cantones. En la siguiente gráfica observamos la cantidad de personas hospitalizadas, que hasta ayer eran 26, 22 de ellas en salón, 4 en unidades de cuidados intensivos. Se han descartado un total de 24.971 personas y se han practicado 35.369 pruebas. En otras informaciones dadas a conocer por el ministro de Salud, Daniel Salas, más personas de los asistentes a un baby shower en Pavas manifestaron síntomas relacionados al COVID-19. El ministro de Salud, Daniel Salas, informó que los contagios positivos por COVID-19 relacionados a un baby shower realizado en Pavas la semana anterior ya sumó 4 personas más, pues pasaron de 11 a 15 positivos. Adicional a estas 15 personas, 8 asistentes más ya reportaron síntomas relacionados al virus. Tenemos varios que han estado llamando, que están con síntomas, que participaron, por lo menos son 8 sospechosos, además de los 15 positivos que están siendo en este momento ya abordados para ver justamente si son positivos, pues ya con síntomas hay una alta probabilidad de que den positivos. Salas insistió en la responsabilidad que tienen todas las familias para no romper burbujas sociales, pues ejemplos como el de Pavas y Alajuelita ya demostraron el riesgo de reunirse pese a que se trate de familiares y personas queridas. Entonces yo sigo aquí llamando a que por favor los que participan en esas actividades, eventualmente si encontramos que se han hecho, digan quiénes han estado en contacto cercano, porque esto es la clave de la labor que hacemos y por lo cual también hemos evitado que exista transmisión comunitaria. La trazabilidad, rastrear todos los casos que sean contactos cercanos en cualquier tipo de nexo que tengamos, se hace elemental para que no llegara a una transmisión comunitaria amplificada. El sábado, la joven a la que le realizaron el baby shower informó en sus redes sociales que fue ella quien contagió a su familia, pues asegura que adquirió el virus en el Hospital San Juan de Dios, donde asiste 2 veces por semana para control médico. Según ella, su actividad se trató de un autoté, es decir, que visitó casas de familiares y conocidos para recoger regalos. Asegura también que recibió muchos insultos mediante sus redes sociales.
El país volverá hoy a operar bajo la fase 2, esto luego de que el Ministerio de Salud suspendiera la fase 3 prevista para el fin de semana. A partir de este lunes 22 de junio, el país regresa a la fase 2 para su funcionamiento. Esto quiere decir que los lugares que se mantienen en alerta amarilla pueden continuar como lo venían haciendo hasta la semana pasada. Pero los que están en alerta naranja deben cumplir con la restricción vehicular diferenciada y regulación más estricta en los establecimientos. Para hacer un repaso, los sectores en alerta amarilla funcionan de la siguiente manera. Continúa la prohibición de circulación por número de placa. Los lunes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2. Los martes los que terminen en 3 y 4. Los miércoles las placas terminadas en 5 y 6. Los jueves las placas terminadas en 7 y 8 y los viernes las placas terminadas en 9 y 0. Además, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana solo pueden circular las excepciones a la restricción sanitaria. Para el fin de semana en los lugares con alerta amarilla continúa la vigencia de placas pares e impares, es decir, los sábados circulan los vehículos cuyas placas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 y los domingos las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Además, después de las 7 de la noche solo pueden circular la lista de excepciones. Los cantones en alerta naranja son Guatuso, Duacarí, La Cruz, Los Chiles, Pocosí, Río Cuarto, La Fortuna, además Venecia, Aguasarcas, Cutris, Pital y San Carlos. A esta lista se suman las llanuras del Gaspar y Curuña, Pacuarito y Reventazón, Upala, Peñas Blancas, Paquera, Alajuelita y Desamparados. En estos sectores, la restricción será de 5 de la mañana a 5 de la tarde, funcionando con el mismo sistema de terminación de placas, es decir, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábados 0, 2, 4, 6 y 8 y domingos 1, 3, 5, 7 y 9. Las rutas que tienen excepción son la Interamericana Norte, la ruta entre Cañas y Upala, la ruta que va entre Cañas y Tilarán y La Fortuna, así como la ruta entre San Ramón y La Fortuna y la ruta entre Avangares y Nicoya. También tiene excepción la ruta 32 Braulio Carrillo. En el caso del transporte público no se permitirán autobuses con personas de pie. Los taxis funcionan de manera regular y se utiliza el transporte especial de trabajadores y turismo según la regulación del Consejo de Transporte Público. En el tema de los establecimientos, los que se encuentren en la zona de alerta amarilla podrán funcionar entre semana al 50% y respetando el máximo de personas y horarios establecidos de previo por el Ministerio de Salud. Para los fines de semana pueden funcionar restaurantes, salones de belleza, ferreterías, bancos, reparación de vehículos, cerrajerías, ferias del agricultor, mercados, supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores y todos los que brinden este tipo de servicio para alimentación. En los cantones y distritos en alerta naranja, solamente podrán funcionar entre semana los servicios de atenciones básicas y los fines de semana únicamente podrán funcionar los sábados y domingos de 5 de la mañana a 5 de la tarde los establecimientos habilitados por excepción, es decir, supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores, panaderías, carnicerías y otros afines. El Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas reorganizó las salas de operaciones y las autoridades aseguran la continuidad de sus servicios. El director de este centro médico dijo que la atención de cirugías y de pacientes obstetras con prioridad se continuarán brindando con los soportes de los centros hospitalarios de la anexión, así como de otros centros médicos de la región. La medida fue necesaria luego de que a 48 funcionarios se les enviara a cuarentena preventiva al ser contactos de una funcionaria que labora en la sala de operaciones y cuyo resultado positivo por COVID se conoció el martes de la semana pasada. La fuente de contagio de la funcionaria fue un familiar y las autoridades descartaron que haya sido dentro del centro médico. Además del Monseñor Sanabria, se detectaron casos de funcionarios en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y en el Hospital San Rafael de Alajuela.
Realizamos una reorganización de los servicios. Esto se dio porque en las salas de operaciones se detectó dos funcionarios que dieron positivo por COVID. Entonces lo que hicimos fue organizar las salas de operaciones con apoyo de toda la red de servicios de salud. Nos está colaborando el Hospital de la Anexión, el Hospital de San Ramón, el Hospital México, el San Juan de Dios, el Hospital de Liberia y el CAIS de Puriscal. Estas coordinaciones han permitido el reforzamiento de los servicios de anestesia y de enfermería especializada en el área de cirugía, y en caso de requerirse se estaría utilizando el apoyo del quirófano de otros centros médicos. Según la Cámara Costarricense de la Construcción, las medidas adoptadas con la pandemia provocó la pérdida de más de 23.000 empleos en los últimos 3 meses. Este sector hace un llamado al gobierno para que adopte medidas que puedan salvarlo. Según datos de la Cámara de Construcción, el año pasado este sector vivió el peor comportamiento de todas las actividades económicas del país, reflejando una caída de 10.7% en el Producto Interno Bruto de la construcción. Además, el Banco Central proyectó que durante este año la industria de la construcción decrecerá un 8.7% adicional. El IMAE Construcción también reveló que esta actividad lleva 17 meses consecutivos con variaciones negativas. Precisamente en abril de este año la construcción decreció 11.4%. Antes de la pandemia el sector estaba en crisis. El índice mensual de actividad económica lleva, según datos del mes de abril, 17 meses con variaciones negativas, teniendo una variación negativa del 11.4% en el mes de abril. A eso le podemos sumar que en el año 2019 el sector decreció un 10.7% de Producto Interno Bruto. Y esta situación se vino a agravar con el tema de COVID, donde se paralizaron gran cantidad de proyectos que estaban por iniciar este año. El presidente de la Cámara de Construcción, Esteban Acón, dijo que como parte del auxilio que han pedido al gobierno, le presentaron varias propuestas de acciones urgentes en torno a la ampliación de la gradualidad en el IVA, mejora regulatoria y simplificación de trámites. También plantearon alternativas para la reducción de costos y acceso al crédito, pero el sector sigue esperando respuestas concretas. Actualmente muchos de los proyectos que se encuentran en construcción no tienen otros proyectos que los sustituyan, lo que significa que terminando estos proyectos todo el personal quedaría inmediatamente desempleado. Esto agrava la situación en las constructoras tanto por despidos como por reducción de jornada. A lo largo de estos meses hemos presentado acciones concretas para que el gobierno las implemente de manera que puedan alivianar la carga del sector, que puedan incentivar nuevos proyectos que están maduros, que ya tienen planos listos y que lo único que necesitan es un empujón por parte de las autoridades del gobierno. Según datos del INEC, entre el segundo trimestre del año 2018 y el primer trimestre de este 2020, la cantidad de ocupados en el sector de la construcción se redujo en 28.292 personas. Según Acueductos y Alcantarillados, solo el 6% de los recibos emitidos en el mes de mayo presentaron inconsistencias en el cobro de la tarifa por el servicio de agua potable. La institución anunció que a partir de este lunes empezará a aplicar las notas de crédito a los usuarios afectados. Hace algunas semanas muchos usuarios se quejaron de un importante aumento en las tarifas que pagan por los servicios como agua y electricidad. En el caso de la IA, la institución reconoció que puso al cobro el recibo de mayo haciendo un cálculo con las diferencias del estimado histórico de cada usuario entre marzo y abril, y esto provocó el incremento de los montos para algunos recibos. Según la institución, debido al COVID-19, en marzo dejaron de revisar de forma individual los medidores, y como la tarifa autorizada por la ARECEP es escalonada, es decir, a mayor consumo, mayor precio, eso afectó. Y además en los cálculos donde el consumo excedía los 30 metros cúbicos, se aplicó el pago del impuesto al valor agregado. Manuel Salas, gerente general de la IA, informó que ya presentaron una propuesta a la ARECEP para reintegrar los montos a favor de los usuarios afectados. Realizamos una propuesta a la autoridad reguladora para el cálculo y devolución justa. Además, abrimos una investigación para que este problema no vuelva a ocurrir. Estimadas familias, estén seguras que no se cobrará una gota de agua más que su consumo real y que el precio será el correcto según la ley.
En el AIA esperan obtener el visto bueno de la ARECEP en los primeros días de la semana para proceder con los ajustes y procedimientos para el reintegro de dineros, así como la forma en la que se aplicaría a los consumos de marzo y abril. También para corregir el cobro del IVA para quienes lo pagaron sin corresponderle. El gerente de la institución, Manuel Salas, dijo que el error de cálculo afectó solamente a un pequeño porcentaje del total de sus abonados. Debemos aclarar a todos nuestros usuarios que el problema con las facturas alcanza el 6% de la facturación total, debido principalmente al cambio en el patrón de consumo por encima de los promedios que generó el error de facturación. Por tanto, no es cierto que la institución ocultara información. Este error en el 6% de las facturas está siendo corregido y para seguridad de todos nuestros usuarios, el sistema de cómputo estará haciendo una revisión total de las facturas emitidas en el mes de mayo, por lo que no es necesario que vaya a nuestras agencias. Si usted fue uno de los afectados, tome en cuenta que primero aplicarán el reintegro a los abonados del área metropolitana y luego al resto del país. El sistema informático de la institución determinará los casos, por lo cual no es necesario presentar reclamos. Si tiene dudas sobre su recibo y consumo, puede consultar mediante el correo electrónico linea800@aia.go.cr y el teléfono 800 reporte, es decir, 873 76 783. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este lunes, 8 en punto de la mañana, no puede perderse Café Nacional. Estaremos hablando de ozonoterapia, medicina alternativa para regeneración de algunos órganos, pero también en la parte estética. Acompáñanos y entérese de esto. A través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuro. Gracias por continuar con nosotros. La Cámara de Hoteles y Turismo le piden al gobierno abrir las fronteras aéreas a partir del próximo 1 de julio. En marzo anterior, los hoteleros reportaron la cancelación de hospedaje equivalente a 8.000 noches reservadas para los meses de abril, mayo y junio. Esto tras la suspensión de vuelos a causa del COVID-19. El cierre de las fronteras aéreas del país representó una caída de un 61.5% en el ingreso de turistas por las distintas terminales aéreas del país. Y es que el turismo internacional representa un 80% en los ingresos totales al país por esta actividad económica. Según estimaciones de la firma Consejeros Económicos y Financieros, a Costa Rica le tomará 2 años recuperar el nivel de visitación del 2019. Y para este 2020, viéndolo de forma positiva con la reapertura de las fronteras aéreas, podría ingresar un 40% de lo que se perdió desde marzo pasado. Por esa razón, Canatur y la Cámara de Hoteles le piden al gobierno no extender más allá del 1 de julio la apertura del tráfico aéreo. La llegada de turistas internacionales permitirá reactivar al sector. Después de más de 3 meses de cierre total, las empresas, que en su mayoría el 90% son pymes, no soportan más este cierre de fronteras aéreas. Requerimos empezar a operar para poder mantener nuestros negocios y sobre todo a nuestro personal. La apertura de fronteras es indispensable y es una de los principales acciones que debemos tomar en relación a la reactivación económica. Y hay que entender un poco cómo funciona el entorno. O sea, en turismo nosotros no es que decimos vamos a abrir fronteras mañana y va a venir un montón de gente. Eso no va a suceder. No vamos a tener la demanda que teníamos en julio del año pasado. Aquí van a empezar a venir aviones poco a poco.
¿Qué sucede si nosotros no abrimos ahora 1 de julio como se anunció? Lo que estamos es enviando un mensaje una vez más a las líneas aéreas, a las agencias, a los mayoristas, de que una vez más estamos pateando la bola. ¿Cuál es el riesgo más grande? Número 1, todas las líneas aéreas, el mercado limitado que existe hoy en día, ya lo están enviando a otros mercados destinos donde ya abrieron las fronteras. Número 2, si nosotros no abrimos fronteras ahora, las líneas aéreas demoran más o menos un mes o un poquito más en volver a coordinar. Pese a que la incertidumbre mundial es grande debido a los devastadores efectos del COVID-19, la Organización Mundial de Turismo prevé que las llegadas de los turistas internacionales a los destinos disminuyan entre un 20 y un 30% el próximo año. Los diputados darán segundo debate mañana martes al proyecto de ley que traslada los feriados para el fin de semana. El objetivo de esta iniciativa es reactivar el sector turismo del país golpeado por la pandemia. Según estimaciones de Canatur, para este 2020 se dejarán de percibir $2.000 millones por la suspensión de actividades turísticas. La Cámara Nacional de Turismo proyectó en marzo anterior que las pérdidas económicas del sector a causa de las medidas sanitarias por el COVID-19 representarían una caída del 50% en los ingresos provenientes del turismo. Esto quiere decir que para este 2020 solo se generarían $2.000 millones de los $4.000 millones que se registraron en el 2019. El turismo es una de las principales actividades económicas del país y por eso los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley impulsado por el diputado Roberto Thompson para trasladar los feriados al fin de semana y así reactivar la economía nacional. Este es un proyecto que tiene el propósito de promover durante la etapa de recuperación que esperamos se dé a muy corto plazo y una vez cumplidas todas las medidas sanitarias correspondientes y levantadas las restricciones, promover la visitación nacional, incentivar el turismo nacional y apoyar a todos los miles de personas que dependen directa o indirectamente de este importante sector que se ha visto tan afectado durante esta crisis. Esperamos que sea un aporte más en ese esfuerzo de salir juntos adelante. Con esta iniciativa, que recibirá segundo debate la próxima semana, los feriados quedarán de la siguiente manera. El sábado 25 de julio, celebración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, se trasladará para el lunes 27 de julio. El domingo 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles, se trasladará para el lunes 3 de agosto. El sábado 15 de agosto, Día de la Madre, se trasladaría para el lunes 17 de agosto. El Día de la Independencia se adelantará del martes 15 de septiembre al lunes 14 de septiembre. El martes 1 de diciembre, que será la primera vez que se celebra como feriado la abolición del ejército, se adelantará para el lunes 30 de noviembre. Para el 2021, los feriados quedarán de la siguiente manera. El feriado por la Batalla de Rivas pasará del domingo 11 de abril al lunes 12 de abril. El Día del Trabajador pasará del sábado 1 de mayo al lunes 3 de mayo. La anexión de Nicoya pasará del domingo 25 de julio al lunes 26 de julio. El Día de la Madre del próximo año pasará del domingo 15 de agosto al lunes 16 de agosto. Las fiestas patrias del 2021 se adelantarán del miércoles 15 de septiembre al lunes 13 de septiembre. El Día de la Abolición del Ejército del próximo año se adelantará del miércoles 1 de diciembre al lunes 29 de noviembre. La aprobación de esta iniciativa de ley generó esperanza en la Cámara de Turismo y el Instituto Costarricense de Turismo, quienes hacen un llamado a los costarricenses para que apoyen a las empresas turísticas nacionales, quienes están comprometidas a cumplir con toda la normativa sanitaria establecida por el Ministerio de Salud. Esto va a ayudar a que el costarricense invierta más y esté más noches en nuestro bello país. Por otra parte, hacemos un llamado vehemente al gobierno en dos factores. El primero de ellos, la extensión de los horarios en las playas, ya que nuestras zonas costeras necesitan oxígeno pronto. Y número dos, la apertura definitiva de los aeropuertos con una fecha establecida, ya que nuestro sector turismo está agonizando. Si nosotros no tenemos una fecha fija para empezar la planificación con nuestros mayoristas internacionales, podemos matar a nuestro sector. La decisión de trasladar días feriados para que estos sean disfrutados los lunes
es sin lugar a dudas una decisión en la ruta correcta en este camino de reactivación del sector turístico. Felicitamos y agradecemos a los señores y a las señoras diputadas por esta gran decisión. Sin lugar a dudas, las empresas turísticas tendrán la oportunidad de poner a disposición de los interesados paquetes con una mayor cantidad de días, tener paquetes más completos y además le permite al costarricense poder disfrutar de las vacaciones sin tener la premura de tener que regresarse el día siguiente después de haber salido de su casa. Según estimaciones de la firma Consejeros Económicos y Financieros, para el cierre de este año habrá una pérdida de más de 100.000 empleos en el sector turismo. En el 2019 esta actividad económica generó 211.000 puestos de trabajo. Los diputados de la Comisión de Hacendarios tienen dudas en cuanto al proyecto Pagar, que utilizaría el superávit de las instituciones públicas para pagar deuda. Los diputados de la Comisión de Hacendarios pedirán el criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para que se haga una valoración del proyecto Pagar con nuevos datos y no con los que se presentaron en febrero previo a la pandemia. Esta iniciativa busca recoger 226.000 millones de colones de los superávit de instituciones públicas para pagar deuda. Cuando inició el proyecto en febrero se fue presentado por el anterior ministro de Hacienda como una medida para atender la deuda del país, 226.000 millones de colones que estaban en superávit de diferentes instituciones y la intención era utilizarlos para atender la deuda. Hoy, por la situación de la emergencia, lo que se quiere es que esos recursos más bien se utilicen en atención de la emergencia, pero ahí tenemos dos problemas: uno, porque el proyecto no fue concebido de esa manera; dos, también un tema de que las instituciones más bien se están aferrando a los recursos en el entendido de que necesitan utilizarlos para fortalecer las instituciones, y al final quien queda en el medio es el Estado con su deuda y la gente que no le llega la ayuda. Me parece que esto es un tema de visiones, de ruta, y es lo que le demandamos al Poder Ejecutivo para poder avanzar. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado a la hora de tomar las decisiones, pero es posible que analicemos el espíritu general del proyecto con buenos ojos, porque hay superávits en instituciones que definitivamente pueden ser utilizados para el pago de la deuda pública. Sin embargo, ese superávit o esos recursos nunca pueden estar comprometidos. Lógicamente, en el momento en que se tomen en cuenta estos dineros, tenemos que tener la garantía de que no estén comprometidos. Poder destinar estos recursos al pago de deuda, no a canje, sino a pago de deuda. Y esto podría representar un 1% del total de la deuda del país, lo cual puede sonar poco, pero cuando dimensionamos el tamaño de la deuda, que estamos hablando de cerca de 300.000 millones de colones, de lo que aporta este proyecto, y dimensionamos la magnitud de la deuda, esto es un paso muy sensible, como lo dijo ayer la Contraloría, que es un esfuerzo que suma y que en este momento todo cuenta. Ahora, se ha planteado la duda de si podría destinarse una parte del proyecto al bono proteger, y esto es algo pues que está iniciando en la discusión y habrá que ver con las conversaciones que están por venir si eso es una posibilidad. El proyecto Pagar ingresó a la corriente legislativa el pasado mes de febrero y permanece en análisis la Comisión de Hacendarios, que envió el texto a consulta con varias instituciones públicas. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al sapo borracho. Tiene un sonido muy particular y la posibilidad de aumentar su tamaño tomando aire. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este particular sonido y ritual corresponde al sapo borracho. A este anfibio se le ha descrito como una masa gelatinosa amorfa. Las hembras son más grandes que los machos, la cabeza tiene forma de cono y su cuello no se diferencia del resto de su cuerpo. El cuerpo del sapo borracho es muy flexible y bastante suelto, lo puede inflar aumentando su tamaño. Su piel es bastante granulada, pero se seca cuando está enterrado. Este sapo segrega una sustancia blanca y pegajosa cuando se siente amenazado, misma que le provoca alergia a los humanos.
El sapo borracho también camina torpemente, pero puede saltar de 15 centímetros o más de altura. En la estación lluviosa pueden cavar muy profundo y pueden pasar todo el día debajo de la tierra. Salen en la noche para alimentarse de insectos y hormigas. Esta especie habita tierras bajas del Pacífico desde Michoacán, México, hasta el noreste de Costa Rica y en las costas del Golfo de México y del Caribe del sur de Texas hasta el norte de Nicaragua. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. En las informaciones internacionales, Brasil es uno de los países más golpeados por el COVID-19. En esta nación se registran más de 50.000 fallecidos y según los expertos, el virus se expande hacia las ciudades menores. Brasil supera las 50.000 muertes por coronavirus. Es el cálculo que hace el consorcio de periodistas de varios medios de referencia ante la falta de información oficial por el hermetismo del gobierno de Jair Bolsonaro respecto a la pandemia. El balance del Ministerio de Salud afirma que ha habido unos 1.000 muertos diarios durante los últimos 5 días tras haber superado el 1.000.000 de contagios, aunque muchos expertos y críticos del Ejecutivo aseguran que estas cifras son muy inferiores a las reales. Varias regiones han tenido que volver a endurecer las medidas restrictivas para frenar la pandemia tras haberse iniciado la reapertura en muchas ciudades a principios de junio. La curva de contagios en Brasil indica que la COVID-19 se está expandiendo desde las capitales hacia el interior del país, amenazando los sistemas hospitalarios de pequeñas ciudades con menores recursos. El sábado, los profesionales del sector sanitario se manifestaron frente a la sede del gobierno de Río de Janeiro para denunciar la falta de pago de salarios en medio de la pandemia. El gobierno cubano anunció la semana pasada 3 fases de desconfinamiento. La primera es la reapertura local del comercio, la segunda será el próximo 1 de julio con la apertura al turismo internacional y se espera que el país vuelva a la nueva normalidad en agosto. Cuba inicia la desescalada todavía cerrada a los visitantes extranjeros. Siguen las restricciones en La Habana y Matanzas, donde contrariamente al resto del país siguen apareciendo casos. Desde este jueves han reabierto tiendas, bares, restaurantes y barberías en ciudades como San José de las Lajas, al este de la capital, donde vuelven a circular taxis y ómnibuses. Otros han retomado sus rutinas como las tardes de dominó. Reynolds soñaba con este momento, hacía 100 días que no veía a sus amigos. Soñábamos no solo por regresar al dominó, soñábamos porque hubiera salud para todo el mundo. El gobierno cubano anunció la semana pasada 3 fases de desconfinamiento. La segunda, el 1 de julio, abrirá las puertas al turismo internacional, de vital importancia para la economía cubana. La tercera, con apertura total del país, podría llegar en agosto y muchos no sueñan con otra cosa. Tan así, a los abrazos a los amigos, el reencuentro de los familiares, eso es lo que más extraña. Este sábado se registraron 4 nuevos positivos de COVID-19 en Cuba, la cifra más baja desde finales de marzo. El número total de casos confirmados es de algo más de 2.300. La cifra de fallecidos se mantiene en 85 en un país de 11,2 millones de habitantes. Perú es otro de los países latinoamericanos muy golpeados por el COVID-19. Incluso ya superó a España en cuanto a cantidad de contagios. ¿Cuánto dolor cabe en los cementerios peruanos? El trasiego constante de ataúdes revela con crudeza que la pandemia no se apaga. Perú ha superado en número de contagios totales a España y sigue registrando miles de nuevas infecciones diarias. Los hospitales no dan abasto y falta oxígeno para todos los enfermos. Maribel Montaño perdió a su padre y la duda la corroe. Que él podría haber vencido esta enfermedad, pero lamentablemente, como dice, no sabemos qué pasa adentro. No sabemos qué pasa en esas carpas, si verdaderamente están dando el oxígeno a todos los pacientes, si hay enfermeras o médicos para todos los pacientes que están ahí. Oficialmente la COVID-19 ha cegado alrededor de 7.700 vidas en Perú, que este lunes reanudará buena parte de su actividad económica y comercial, a pesar de haber extendido hasta el 30 de junio un confinamiento que comenzó a mediados de marzo.
Y tras el confinamiento, España abrió sus fronteras para los países vecinos de Europa. España reabrió sus fronteras con sus vecinos europeos a partir de la medianoche del domingo. Horas antes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordó a la población que sigue siendo vulnerable ante el nuevo coronavirus y llamó a seguir a rajatabla las medidas de higiene y de protección. La Organización Mundial de la Salud considera que la pandemia está en fase de expansión y ayer mismo se reportaron 180.000 nuevos contagios en el mundo. Para que se hagan una idea, 18 veces más que en el día en el que declaramos en nuestro país el estado de alarma. La advertencia, en consecuencia, es clara. El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola. Coincidiendo con el levantamiento del estado de alarma y para tratar de salvar su temporada turística, el país abrió sus fronteras a los demás estados miembros de la Unión Europea, con la excepción del vecino Portugal, que prefiere esperar al 1 de julio. A partir del mes próximo empezará también a reabrir sus fronteras con otros países. España ha sido una de las naciones más golpeadas del mundo por la pandemia, con más de 28.000 muertos y una situación en meses pasados que el mandatario calificó de pesadilla. Las muertes en Latinoamérica a causa del COVID-19 ya superan los 2 millones. Brasil, que fue el primer país en esta región en tener casos positivos, registra casi 50.000 muertes. La propagación del nuevo coronavirus sigue imparable por América Latina. Brasil, segundo país más afectado del mundo por la pandemia, registró el sábado más de 1 millar de fallecidos en las últimas 24 horas, rozando los 50.000 en total. El gigante sudamericano había superado un día antes el umbral del 1.000.000 de contagios reportados, algo que solo había sucedido en Estados Unidos. México continúa también con una cifra vertiginosa de contagios confirmados cada día, totalizando más de 170.000. Es el segundo país más castigado por el virus en la región, con más de 20.000 decesos. El avance de la pandemia hizo que en Ciudad de México, donde estaba previsto el lunes que se reabrieran mercados, restaurantes y otros negocios, las autoridades mantuvieran una semana más su cierre. Mientras tanto, Perú llegó a los 250.000 infectados y pasó a ser el 6º país con más contagios en el mundo. El número de muertes confirmadas por la enfermedad superó las 7.800, con 2 centenares de fallecidos en la última jornada. Otro de los focos en el continente es Chile, que informó el sábado que la pandemia ha matado a más de 7.000 personas en el país, después de añadir unos 3.000 fallecimientos probablemente asociados a la enfermedad. Esto implica un aumento del 75% de los decesos reportados hasta la fecha. Reino Unido contabiliza 43.000 fallecimientos por el COVID-19 y para esta semana levantarán más medidas para reactivar la economía en medio del temor por un futuro brote de este virus mortal. El Reino Unido levantará más restricciones para reactivar su economía. Es lo que ha dicho el ministro de Economía, Rishi Sunak, bajo presión del sector de la hostelería para eliminar la distancia interpersonal de 2 metros en pubs y restaurantes. En una visita de fin de semana, su electorado en Yorkshire insinuó que modificará la normativa. El gobierno de Boris Johnson contabiliza oficialmente casi 43.000 muertos por coronavirus. España ha puesto fin este sábado al estado de alarma y se abre al turismo. El presidente español ha hecho un llamamiento a la prudencia para evitar rebrotes del virus. La advertencia, en consecuencia, es clara. El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola. Y tenemos entre todos que evitarlo a toda costa. Alemania reinstaura cuarentenas tras sufrir un brote 6 veces mayor que el de Pekín. El brote de coronavirus en el matadero de Tony supera los 1.000 contagios. El ejército vigila el perímetro alrededor de la planta cárnica, cuyos 1.029 empleados han dado positivo en COVID-19. Todavía tenemos la oportunidad de evitar un confinamiento de toda la región. No tenemos un registro significativo de casos de infección por coronavirus en la población en general. El Papa Francisco, en su primera audiencia personal, agradeció la labor del personal médico durante esta pandemia. Calificó de ángeles para los enfermos a los representantes de los trabajadores sanitarios de Lombardía, la región más afectada de Italia por el coronavirus. En Italia han muerto por el coronavirus más de 34.000 personas, de los que 169 eran médicos.
Protestas por falta de medios en los hospitales en París. El grupo ATTAC organizó una protesta frente al Ministerio de Sanidad. Un cartel con la inscripción «Las cuentas de la vergüenza» presidió el rociado de pintura. El presidente ruso, Vladimir Putin, hace frente a protestas crecientes de profesionales sanitarios por falta de material de protección y de medidas de distanciamiento en los hospitales. En Estados Unidos, Donald Trump despidió al fiscal de Nueva York que investigaba a sus aliados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cesó al fiscal federal de Manhattan, quien investiga a personas cercanas al mandatario y se negaba a renunciar. Así lo anunció el sábado el secretario de Justicia estadounidense William Barr en una carta enviada al funcionario despedido Geoffrey Berman, a quien acusó de haber optado por el espectáculo público por sobre el servicio público. Desde que fue designado en 2018, Berman supervisó el proceso contra el exabogado de Trump, Michael Cohen. También investigó los esfuerzos del exalcalde y ahora asesor presidencial Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos del mandatario y a 2 asociados de Giuliani acusados de violar la ley de financiamiento de campaña y de ayudar a ensuciar al presidenciable demócrata Joe Biden en el escándalo de Ucrania que derivó en el juicio político del presidente. Barr había anunciado el viernes la renuncia de Berman e indicó que Trump nominaría en su lugar al jefe de la Comisión de Valores, Jay Clayton, un abogado corporativo sin experiencia en procesamientos. Pero el fiscal, que fue donante de la campaña presidencial del republicano, dijo haberse enterado de su aparente salida en el comunicado y dijo que no renunciaría hasta que el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta aquí este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Agradecemos mucho su compañía. Lo invitamos para que se informen en nuestra edición meridiana y por supuesto para que no se pierdan la conferencia de prensa de hoy sobre el COVID-19. Que tengan un bonito día. Una breve reseña de estos templos del arte, que son símbolos de distintas ciudades de Latinoamérica. Como podemos ver, en él se presentan muchas cosas hermosas, muchas artes, presenta la música, teatro, danza, comedia, etc. Teatros nacionales. Solo por 13, Costa Rica Televisión. No, tío, por favor, se lo suplico. ¿Qué quieres? Que le diga a tu tía que me andas provocando con esa falda chinga. Ay, ¿qué te pasa? Pues no te preocupes por mujeres. Si mujeres sobran, mira. Ya vendrán más, vas a ver. Tenía que enfrentarme de nuevo a la realidad. Y tenía que enfrentarme a Chico. Porque el juicio estaba pendiente. Los martes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. A continuación, Café Nacional.